Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud. Muchísimas gracias por estar ahí prefiriendo este programa especializado en salud. Y buenas tardes, Doris. Buenas ¿Cómo tardes, estás? Tati. Bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien. Veo una falda muy hermosa que tiene. Igualmente tú, con una Bueno. blusa muy colorida. Amanecimos piropeándonos mutuamente, tú y Así yo es. estamos esta tarde. ¿Cómo estuviste la semana? Muy atareada, pero tú tienes muchos temas académicos. Estoy haciendo un curso que me tiene un poco medio acelerada, pero gracias a Dios, bien. Y tú, dime, ponme al día, Tati, bueno, en Doris, temas de salud en República Dominicana. Doris, en temas de salud, lo que sigue un incremento importante son los problemas respiratorios. Sí. Bastante, y la COVID-19, que ya las autoridades, tú habías escrito unos trabajos que estaban como por desmentir, diciendo que no, que era leve, pero no ha quedado de otra que admitir que sí, que es importante el incremento de los casos de COVID y las infecciones respiratorias. Sobre todo la influenza A y B, según anotan los especialistas. Correcto. Esta semana, por ejemplo, pregunté, ya habías hecho tú unos trabajos anteriores y esta semana los retomé yo, porque en periodismo la cosa es así. Eso es así. Y preguntándole hay directores de hospitales que te lo disminuyen, en consonancia. Minimizan un poco. Ajá, exactamente. Pero preguntaba, por ejemplo, a Hugo Mendoza, me decía, sí, nuestras emergencias y consultas están llenas. Así es. Sobre todo en los chiquitos, en los pequeños, los ingresos por infecciones respiratorias. Sí, bronquiolitis, sobre todo en los niños. Que puede tornarse hasta grave. Sí. Sí, le pregunté, por ejemplo, a nuestro amigo, el doctor Rafael Mena, y me dice que sí. Las clínicas tienen el mismo comportamiento. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto, Doris? El tema del clima. Por supuesto. Fíjate que tenemos amenaza en estos días, ya comenzó la temporada ciclónica. Y los mismos cambios climáticos, porque recordemos que toda esta situación de influenza se presentaba generalmente ya en los meses de octubre, noviembre, diciembre, pero se adelantó. O sea, lo estamos viendo precisamente en temporada donde generalmente no se veía, o sea, siempre hay, pero no se veía ese incremento de casos, como dices tú. Nosotros tenemos también el tema del dengue, que aunque están desactualizados los boletines también, por las prácticas hospitalarias sabemos que se están registrando casos de dengue y es normal dentro de un clima, como tú dices, que sube y baja, lluvia, calor, sobre todo el calor sofocante. Entonces, yo creo, pero nosotros vamos a hablar de eso con nuestro invitado hoy, que hasta en la salud mental debe incidir esta temporada de calor tan alta. Supongo que sí. Que tenemos, vamos a verlo eso con él. Entonces yo creo que la recomendación de nosotras, como siempre, es a cuidar la salud, que tal vez es el activo más importante que tenemos los seres humanos, a cuidar nuestra salud de manera preventiva. Si usted tiene una cardiopatía, por ejemplo, lo que han dicho nuestros invitados siempre, si usted tiene una cardiopatía, no haga ejercicio a las horas pico. Sí, porque hay que aclarar, no es que el calor hace que te desarrolle una cardiopatía, no, es que se puede complicar si ya usted tiene esa condición de base, porque a veces la persona dice, que está dando hipertensión, porque no es eso, es que si usted tiene problemas de presión arterial alta, si usted se expone a los momentos de mucho calor haciendo ejercicio o no se hidrata adecuadamente, pues su condición se le puede descompensar y puede usted entonces desarrollar, enfermarse, tener que recurrir al médico o algún ingreso. Es por ahí, o sea, los cuidados que Tati siempre y todas estas semanas ha estado recomendando, de esa hidratación, de no hacer esos ejercicios en momentos del día donde la temperatura esté muy alta, es precisamente para evitar esas condiciones. Porque además te puede dar un golpe de calor. Sí, y ahí hay más complicaciones todavía. Y la otra recomendación que hacen los especialistas es los tipos de alimentos, pues en la medida de lo posible, menos bebidas edulcoradas, menos refrescos, menos grasa, comidas grasientas, lo más posible una alimentación saludable. ¿Y la sopa que a ti te gusta tanto? Me ¿Tú encanta, la estás recomendando? No, jamás. Me encanta. Tú sabes que me encantan las sopas y los caldos, pero y jamás. Yo creo que le da un infarto si no se come un caldo. Por el caliente. Bueno, pues yo creo, Tati, que con tus recomendaciones, que me parecen muy oportunas, porque precisamente eso es lo que buscamos nosotras aquí en 2x3 en Salud, llevarle a las personas orientaciones. Y con nuestro invitado de la tarde, que es un doctor en psicología, también vamos a tener muchas orientaciones, porque es una persona de mucha experiencia en el manejo de la conducta humana. Así que regresamos en un momentito.
Gracias por continuar con 2x3 en salud. Le prometí, antes de irnos a la pausa, un banquete, porque vamos a analizar con el doctor en psicología, Orlando Gesualdo. Él forma parte de la directiva también del Colegio Dominicano de Psicólogos, ¿verdad? Del CODOSI, sí, encargado de investigación y publicación científica. Perfecto, del colegio, y con él vamos a enfocarnos y vamos a hablar sobre diferentes temas que están afectando y que afectan nuestra sociedad, y que estoy segura que el doctor nos va a dar muchas respuestas. Bienvenido, doctor, gracias por participar aquí con nosotras en 2x3 en salud. Bien, gracias. En esta tarde, Doris y Altagracia, yo me siento muy honrado de estar con dos excelentes periodistas que dominan el tema de la salud a nivel general. Y es muy importante cuando uno tiene una entrevista con personas de mucha competencia como ustedes. Gracias, así que, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Decir también que el doctor es catedrático de la Universidad Autónoma. ¿Está pensionado? Estoy ahora retirado dedicándome a la parte práctica, Okay, al ejercicio en una clínica de salud mental. Perfecto. En la cual trabajo. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, para nosotros es importante en un momento como este, post pandemia, no porque la pandemia haya terminado, sino por la consecuencia que dejó todo esto, en un llamado deterioro de la salud mental. ¿Cómo ve usted? ¿Qué es lo que ustedes ven en materia de salud mental en este momento? Mira, es extremadamente grande el problema de salud mental en República Dominicana. ¿Qué tanto? Podemos decir que se ha aumentado en más de un 100%. No ¿Por qué? Porque fíjate, después de la pandemia, con el encerramiento, se han desarrollado una cantidad de problemas que estaban latentes y otros que se incrementaron. Por ejemplo, los estados de depresivo, muchas personas con problemas de depresión, otro que se aumentó el consumo de sustancias, principalmente de alcohol. Y este aumento, el problema es que no tiene una respuesta a el avalancha que hay de problemas de salud mental a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted se encuentra, y yo lo dije una vez en un programa, de que tú encuentras que la ciudad de Santo Domingo es como un manicomio abierto. En cada esquina tú te encuentras un enfermo mental en la calle y no hay forma, porque no hay un programa de donde tú puedas tomar esos enfermos mentales y llevarlo a un lugar. Antes, doctor, de tocar esa parte, que es muy interesante, que es un enfoque moderno que se le dio al... Moderno, pero hay pacientes que necesitan ser recluidos. Vamos a decir moderno entonces en 3 comillas, porque se cerró el hospital que se tenía y se dejó solamente las intervenciones, ¿verdad? Los programas de intervención. Ambulatorio. Pero antes de entrar a ese detalle, doctor, que nos parece muy interesante, yo quisiera que usted me explique cómo se manifiestan esos problemas. Usted hablaba de depresión, pero ¿cómo le llega al paciente? O sea, ¿hay trastorno de sueño? ¿Cómo? Porque a veces uno cree, bueno, no estoy durmiendo bien, pero sí, eso mira, quizás tenga que ver con eso. los principales problemas que uno encuentra día a día, problemas con trastorno de sueño, depresión, crisis de ansiedad, personas con estado de pánico, la esquizofrenia, personas que tenían un componente y desarrollaron un trastorno esquizofrénico que viene también con un componente genético. Y vemos allí cómo cada día está aumentando la llegada de pacientes, y lo importante también es que muchos de estos pacientes, porque no solamente en clase media, en todos los niveles sociales, en clase baja, yo he tenido, como le decía, familias donde, por ejemplo, en una familia hay 5 miembros, donde 4 tienen problemas mentales, y tú dices, ¿cómo es posible que una familia así no reciba un tipo de auxilio con personas esquizofrénicas, depresivas y todo eso? Una familia donde el que está supuestamente bien es el que tiene a cargo esa familia completa. Y no así recibe apoyo del Estado. No, entonces yo digo, nosotros, por ejemplo, un grupo de médicos y de personas, nos ponemos y ayudamos a esas personas. Entonces, ¿qué significa? Que hay un grave descuido de la salud mental, muy grave. ¿Por qué? Porque eso se ve a nivel presupuestario. Por ejemplo, si de un presupuesto que es pequeño, el de salud pública, menos del 1% se dedica a salud mental. Dígame usted, ¿cómo se puede resolver? ¿Cuánto debería destinarse? Óyeme, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en Europa,
por ejemplo, el 8% del Producto Interno Bruto lo dedican a salud mental y nosotros tenemos menos del 1% a nivel del bajo presupuesto de salud mental que no se acerca al de educación. Ustedes se imaginan por dónde es que estamos. Entonces, por ejemplo, la salud mental tiene un impacto a nivel económico también que nadie lo ha visto, no lo ve. Por ejemplo, el ausentismo laboral de muchas personas con problemas de depresión, la cantidad de pérdida económica por el asunto de los accidentes de tránsito que tienen que ver con el alcoholismo. Entonces, cuando tú te pones a verlo ya a nivel de lo que es macro y a nivel de inversión, tanto privada como pública, la salud mental está haciendo que se pierda mucho dinero. ¿Por qué? Porque el ausentismo laboral. ¿Pero por qué eso no se entiende, doctor? Porque a nivel del país no se entiende, o sea, el empresario no entiende eso. Fíjese que está todavía el tema del trabajo, el teletrabajo, que todavía no ha sido regulado. ¿Por qué eso no se ha entendido post pandemia? Mira lo que pasa, porque no ha habido, siendo honesto, una respuesta estatal sobre la situación. Y yo en este caso voy a hacer un poco defensa de los empresarios. ¿Por qué? Porque yo he conocido empresarios y tuve un caso reciente de un empresario que me dice, mira, Gesualdo, vamos a sacar, como a los jóvenes les gusta tanto la música, me dice él, yo tengo una empresa y vamos a hacer un programa para educar a 500 jóvenes en música, porque así lo ponemos en algo positivo. Y hicimos el programa. Y fuimos a la Dirección de Cultura, óyeme, y nadie nos hizo caso. Y él estaba donando, el empresario iba a donar todos los instrumentos y todas las cosas, y teníamos el local y estábamos buscando todo. Hicimos el proyecto. ¿Quién no hizo caso? Yo me cansé de ir al Ministerio de Cultura y te ponen a esperar y a perder tiempo. Y al final dijo el empresario, dejemos esto, no vamos a estar luchando. Sí, pero él estaba, sí. La famosa palabra de que entre el diálogo entre los empresarios y el gobierno, óyeme, hay muchas cosas son falacias. Sí, eso es palabra porque nosotros fuimos donándole todos los equipos para ese proyecto y nadie hizo caso. A educación fuimos también. Y yo decía, ¿cómo es posible que tú vas a donar millones de pesos en términos para una obra de esa naturaleza? La idea que teníamos era captar 500 jóvenes y sacarlo y ponerlo en una actividad, porque a ellos les gusta la música, y dijimos, si lo formamos, le damos una educación, y adolescentes, por ejemplo, trabajar con los adolescentes, que son los más afectados y los que empiezan a entrar en la delincuencia. ¿Usted ha visto que se han incrementado los problemas de salud mental? ¿Cuáles son las edades? ¿Son hombres, son mujeres? En los adolescentes. Más en adolescentes. En los adolescentes. Y el adolescente es el foco donde hay que atender. ¿Por qué? Porque el adolescente adolece de qué, no tiene una definición clara de lo que es, porque no es un niño, pero tampoco es un adulto, por eso adolece en esa etapa intermedia, y ahí es donde es muy captado para pandilla, para hacer delincuencia. Entonces, cuando un adolescente, salen embarazadas, entonces cuando tú tomas todo ese problema y no te enfocas en el tratamiento del adolescente, ese es un adolescente que va a delinquir o a hacer, ¿tú me entiendes? Doctor, vamos a pedirle un permisito, doctor Gesualdo. Nos vamos a ir a una pausa y quiero que al regresar retomemos el tema de los pacientes mentales que deambulan en la calle y esa decisión de cerrar el Hospital Psiquiátrico Padre Villini y convertirlo en un centro psicosocial y establecer unidades de intervención en crisis en diferentes hospitales que la mayoría no están funcionando adecuadamente. Queremos que usted nos converse un poquito de esa visión que ha pasado, pero nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Orlando Gesualdo, un psicoterapeuta y catedrático universitario que nos honra esta tarde con su presencia. Doris había dejado sobre el tapete la pregunta de que una vez se cierra el antiguo manicomio, hospital manicomio, como se decía, el hospital del 28, el psiquiátrico, se convierte en un centro psicosocial. Usted dice que hay una especie de desamparo, la gente se queda como suelto en banda, como yo siempre digo. Sí, fíjate lo siguiente, uno no tiene que ir muy lejos, uno lo ve en cada esquina de la ciudad de Santo Domingo.
ustedes se encuentran en cada esquina un enfermo mental desambulando porque no hay un programa ni hay un lugar donde llevarle el enfermo mental. Entonces se le ha dejado a la familia y familia de escasos recursos que no saben qué hacer con un enfermo mental, lo llevan a la casa, lo ponen en el patio, lo amarran con una soga, le ponen una cadena con un candado y usted ve que a cada rato en las noticias, en la televisión salen esos episodios deprimentes, tristes, muy fuertes. Pero ¿qué hace una pobre familia si no tiene la medicación para darle al paciente? No tiene los recursos para hacer un acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que ellos recurren? Amarrarlo en el patio de la casa y ponerle una cadena. O dejarlo que deambulen. O dejarlo que deambulen cuando ya no pueden con ellos. Pero le voy a interrumpir ahí. Entonces, son pacientes esquizofrénicos. Hay pacientes que sí se pueden tratar por el enfoque psicosocial, pero esos pacientes, por ejemplo, que tienen una esquizofrenia paranoide, una esquizofrenia befrénica, un trastorno psicótico profundo, tú no puedes venir y que le va a dar un tratamiento ambulatorio. Pero doctor, deberían de establecerse en cada provincia un centro psiquiátrico donde esos para pacientes... el ingreso de esos pacientes. Para el ingreso de esos pacientes. Cuando tú vas a un país desarrollado y tú dices, aquí no hay un solo paciente en la calle, es porque tienen centros donde viene una ambulancia, recoge el paciente, lo lleva y empieza a darle un tratamiento. Y lo más importante, hoy, con la nueva tecnología que hay a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico y psicoterapéutico, tú puedes restablecer y hacer funcional a un paciente esquizofrénico. Un paciente esquizofrénico tú lo puedes hacer funcional. Doctor, le voy a interrumpir, le interrumpo para decir esto. ¿Qué era lo que argumentaban los psiquiatras que hicieron la conversión en el centro psicosocial? Primero, que se iban a hacer unidades de intervención en crisis, algunas existen realmente. Y lo segundo, que el paciente psiquiátrico o con deterioro de su salud mental, si está medicado, tiene derecho a estar en la calle, si está medicado. Pero que la sociedad, eso fue una intervención hace poco de la subdirectora de ese hospital, pero que la sociedad no acepta al enfermo mental, por eso no lo quiere ver ni siquiera en la calle, lo rechaza. ¿Cuál es su lectura de esa lectura? Eso realmente es una falacia, honestamente. ¿Cuál medicación? Mire, hay casos tan deprimentes que no tienen la medicación. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una muchacha que terminó la carrera de medicina y hace episodios esquizofrénicos. Y esa muchacha desambula en la calle y por amigos que somos los que la ayudamos porque no hay forma de conseguir la medicación ni nada de eso. Con su medicina esa muchacha puede ser funcional. Puede ser funcional. Por ejemplo, el que lamentablemente, sí hay que decirlo, el que tiene recursos soluciona su problema de salud mental porque hoy se han desarrollado medicina de depósito. Medicina de depósito que tú le pones una inyección cada 6 meses y lo hace funcional al paciente, pero eso tiene un costo alto y eso lo puede pagar una persona que tiene recursos económicos. ¿Lo tenemos en el país, esos tratamientos? Existe en el país. Medicina de depósito, donde usted, por ejemplo, le pone una inyección 2 veces en el año y resuelve el problema de un esquizofrénico y lo pone funcional. Pero ¿qué pasa? No lo puede pagar una persona que no tiene recursos. Y por supuesto no hay cobertura de la seguridad social. No hay cobertura. Otro problema, la única enfermedad, yo lo digo, la enfermedad mental es la enfermedad humana. ¿Por qué? Porque yo digo que la otra es animal, porque el riñón, el páncreas, todo eso lo tienen los animales. Pero dime tú, un gato, un perro tiene trastornos mentales. Los animales. Hasta donde sabemos, ¿no? Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Yo siempre digo ese discurso. La salud verdadera es la salud mental porque tiene que ver con el ser humano. El ser humano es el que piensa, el que razona. El equilibrio del ser humano. El equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Esa medicina que para mí es la más importante, la que menos apoyo recibe. Por ejemplo, ninguna ARS te interna un paciente de salud mental. Ninguna de las ARS. Y pocos psiquiatras también cogen. Nadie quiere coger seguro. Entonces dime tú, ¿cómo un Pero hay que decir que, sin defensa de las ARS, que es el sistema. Las ARS hacen lo que el sistema el sistema no lo dispone. Y ¿ustedes me entienden? Entonces, ¿qué pasa? No hay internamiento ni público, no le cubren la medicación tampoco. Entonces, imagínate, un paciente, por ejemplo, de salud mental puede gastarse en un tratamiento 25,000 pesos al mes.
Imagínate Eso es cómo un salario, puede, eso es un cómo salario. puede, sí, 25,000 pesos en medicamentos. Con medicinas que no son esas de alta gama, medicina, como dice y usted. medicina que no son de alta gama, estamos hablando de la medicina tradicionales que se utilizan, pero imagínate si son medicinas de alta gama que van desde los 40,000 hasta los 200,000 pesos, No hay eso es manera. imposible para una persona de escasos recursos. Por ejemplo, esa inyección que usted dice 2 veces al año, Ajá, ¿en cuánto entonces, sale ese tratamiento, Bueno, un doctor? tratamiento así puede salir en 400,000 pesos, si eso no, 200,000 pesos por cada inyección. Sí, entonces, ustedes se imaginan. Entonces, no es posible. Entonces, ¿qué sucede? Si no hay un apoyo del Estado en ese sentido, vamos a tener el país como lo tenemos, el hospital psiquiátrico en la calle, todo el mundo en cada esquina, un enfermo y desambulando y todo eso, porque no le cubren las ARS, no le cubren los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las familias? Ustedes lo ven en la televisión, lo amarran con una soga en el patio y así es que están los enfermos Esos mentales. pacientes que deambulan en las calles, que usted dice, esas personas están sin medicar entonces, y esa es la parte más Sí, grave. están sin medicar. Y le voy a decir lo siguiente, la mayoría son recuperables, podemos decir la totalidad lo podemos poner funcional. Y yo les reto a cualquiera que uno de esos que está en la calle lo ponemos en un tratamiento y lo hacemos funcional, porque ya hay alta tecnología a nivel de psicoterapia, a nivel de medicación para recuperar y no decir que se va a sanar definitivamente, pero sí puede ser una persona que sea funcional, que vaya a su trabajo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Que una persona se levante, se cambie, que vaya a su trabajo, que haga algo y que no esté causando ningún tipo de... Y eso se puede lograr sin ningún problema. Entonces, doctor, ¿no es correcto que se le quiera echar la culpa, vamos a decir así, a la sociedad? Ah, no es que la gente no lo quiere ver, es que la gente lo rechaza, es que la familia no quiere ser responsable de sus parientes que tienen eso no es verdad. La familia mentales. quiere ser responsable. Mire, yo veo cuadros deprimentes. Por ejemplo, tengo un caso de una familia que son 5 en la familia y 4 tienen problemas mentales y el único que está supuestamente bien es el que se encarga de la familia. Y cada vez que nosotros en el equipo nuestro le damos terapia, por ejemplo, terapia electroconvulsiva 1, yo decía, qué buen hermano es este, como él lleva a su hermana a que le demos ayuda y un grupo de médicos de manera voluntaria se le ayuda. Entonces, ¿qué pasa con esa familia? Pero uno dice todo esto y nadie ni te llama ni te dice nada. Aquí no hay una regulación en nada. Por ejemplo, hablando así en términos de salud mental, todos estos crímenes que hay con armas de fuego y todo eso, ¿por qué? Porque también no hay ninguna regulación de evaluación profunda en ese tema. Vamos a ir con ese tema, doctor. Esto es demasiado amplio, señores. Pero vamos a ir con ese tema de las armas de fuego, el deterioro, la violencia que hay en las calles de Santo Domingo. Después de esta pausa comercial, venimos con el doctor Orlando Gesualdo. 2x3 en salud. Estamos conversando con este experto en salud mental, que es el doctor Orlando Gesualdo. Orlando como medio raro se escribe, doctor, pero es así, Orlando Gesualdo. Doctor, ¿qué pasa? Usted decía que con la pandemia, que aquí siempre ha sido una sociedad que dice alto consumo de alcohol, pero usted dice que con la pandemia se incrementó el consumo de alcohol en la población y también el uso de armas de fuego, que usted también nos comentaba que había hecho un estudio en ese sentido. Cuéntenos esas dos problemáticas, sí, cómo influyen. Mira, con el alcohol ha habido un incremento después de la pandemia. Bueno, ustedes vieron cuántas personas murieron tomando alcohol adulterado. Claro. Todo eso de ese alcohol adulterado. ¿Por qué un producto se vende cuando hay dependientes, quienes lo buscan? Sí, hay demanda. Si hay demanda. Si un producto no tiene demanda, no se vende. Entonces, ¿por qué empezaron a proliferar esas fábricas de alcohol adulterado? Porque había un alto consumo y como el que tiene bajos recursos no puede comprar el alcohol un whisky caro. Sí, caro, entonces recurre a ese tipo de alcohol y se muere mucha gente de eso. Se estaba muriendo tanta gente de problemas de alcohol adulterado como casi de COVID. Ajá, ¿Pero sí, por sí. qué? Porque los estados de depresión empiezan las personas cuando están depresivos o en situaciones de ansiedad a tomar alcohol. Y tú ves los letreros motivando eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente en ese estado depresivo, en una situación X en la casa, recurre a tomar alcohol.
como no es una persona de escasos recursos, lo busca, entonces se incrementó mucho. Mira, si el tema del alcoholismo se tratara, el empresario tuviera una reducción muy importante de los gastos que tiene la salud en términos de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, empezaron una práctica de que con el alcoholímetro, después eso se olvidó, porque aquí las cosas se empiezan y se olvidan. Son operativos. De medirle el nivel de alcoholismo. Pero ¿qué pasa? Ahora hay una tecnología muy interesante sobre el alcoholismo. ¿Qué pasa? Usted encuentra una persona que es alcohólica, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No ponerle un programa, es decir, usted va a tener que asistir a un programa mensual para el tratamiento. Ahora hay, por ejemplo, que no ha llegado al país, ya se han diseñado medicamentos específicos para el problema del alcoholismo. Hay ya medicamentos, por ejemplo, la naltrexona que se utiliza para tratar el problema del alcoholismo. Y ahora mucho más. Ahora solamente se le pone una inyección una vez al mes y el paciente controla el deseo de tomar y se controla todo el asunto con una inyección al mes. Y para fumar también es. Y para fumar también igualito. Hay medicamentos diseñados de manera exclusiva para tratar problemas de la adicción al tabaco, a la droga, para tratar el problema del alcoholismo, que trabajan específicamente ahí. Más un proceso psicoterapéutico se restablece. Por ejemplo, si un paciente lo coge la policía alcohólico, no, mire, usted va a tener que ir al programa obligado y si no va a ir preso. Entonces él dice, no, espérate, yo mejor voy al programa y no voy a hacer que me lleven preso. Exacto. Entonces, eso es lo que hacen. Y lo mismo sucede a nivel de la educación. Por ejemplo, cuando un niño no va a la escuela o hay un problema, a los padres le mandan una citación en los Estados Unidos, usted no va. Entonces, si él no va, tiene que coger un curso, que yo tengo un amigo, hay un manual, y usted tiene que ir a coger ese curso. Si no coge ese curso, entonces va a cumplir en la cárcel 3 o 4 meses preso. Entonces le dicen, ¿qué tú prefieres? ¿Ir preso o coger el curso? Régimen de consecuencias. Exactamente. Entonces, tiene que ser así. Entonces, sobre el alcoholismo se reduciría el gasto exorbitante que hay si se controla, si hay programas de rehabilitación a las personas que tienen problemas con el alcoholismo. Eso es en el tema del alcoholismo. Hay soluciones, existen las soluciones, porque este programa queremos que se lleven el mensaje de que no es solamente dilucidar el problema, exacto, sino también mostrar de que cada problema tiene solución y muchos países han utilizado esas soluciones. Por ejemplo, que el Estado debe involucrarse en esas soluciones. Por ejemplo, en el caso de las armas de fuego, yo hice un estudio tomamos una muestra de 100 personas que tenían armas de fuego, escopeta, pistola, qué sé yo, y le aplicamos una prueba. Le apliqué una prueba que se llama el inventario multifacético de la personalidad de la Universidad de Minnesota. Es una prueba de la más famosa del mundo para diagnosticar problemas mentales en las personas. ¿Sabe cuántos salieron con problemas? De 100, el 38%. Y con 62 era lo que estaban bien. ¿Tú te imaginas una gente con una pistola calibre 2, con una escopeta calibre 12, con un arma de fuego y con idea todavía, con perfiles paranoicos, con idea de que me están persiguiendo o me quieren hacer daño? Ese tipo coge una pistola y le da un tiro a cualquiera. ¿Hace qué tiempo ustedes hicieron ese estudio, doctor? Ese estudio tiene como 3 o 4 años que hice el estudio y así nadie le importó, ni nadie me llamó, ni nadie dice nada. Y eso lo publiqué y lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que el que va a tener un arma de fuego, hay que hacerle un estudio profundo a nivel psicológico, no está haciendo cositas allí sin ningún fundamento. Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo y deben de evaluar los psicólogos. Los psicólogos somos los que estamos capacitados para hacer esas evaluaciones y aplicar esas pruebas estandarizadas. Ya esas pruebas están hasta computarizadas, que se hacen rápido y se corrigen con una computadora inmediatamente. Entonces, ¿qué significa? Que así tú tienes una garantía. No, usted no califica para tener un arma de fuego, o usted califica, usted no, tal cosa. Entonces vamos cerrando la brecha de la delincuencia, de la criminalidad, de la violencia que hay en este país. Arma de fuego y alcohol es una especie de bomba. Imagínate un individuo con un arma de fuego y con un problema de alcoholismo, por eso es que se dan todos estos casos de muerte y de asesinato. Entonces, ¿qué quiere decir? Señores, que hay una multiplicidad de cosas que nosotros podemos hacer en términos, si se corrige, si se le da importancia a lo que es la salud mental. Mire, disminuye el problema de las adolescentes embarazadas, se reduce el problema de la agresión que tanto hay en escuela como lo hay a nivel de la sociedad.
y se reduce, y hay hasta un ahorro económico para el país si se Doctor, le pone pero nosotros importancia a somos eso. agresivos genéticamente los dominicanos, culturalmente. ¿Por qué No, nosotros nosotros hasta somos hablamos gente con- contenta, gente feliz. El dominicano es una persona alegre, feliz. El dominicano no es una persona agresiva. No. No, no es así. El dominicano no es una persona, inclusive en todos los países el dominicano es la persona amistosa. ¿Y desde cuándo nos comportamos como agresivos? ¿Desde cuándo, si se puede saber? No, la agresividad es un componente que viene de la situación De que se salud está, mental. Como del estresores. momento, del momento, los estresores y la Ok. falta de respuesta. No es que el dominicano tiene nada parecido Por ejemplo, en en ese el sentido. tránsito, que somos medios agresivos, usted ve gente insultando. Por el desorden que hay en tránsito, porque no hay ningún tipo de regulación ni orden en eso. La falta Entonces, de regulación. la falta de nos regulación. Mire, le voy a ser honesto, el presidente tiene muy buenas intenciones y eso hay que reconocerlo, porque hay que ser también honesto. Pero muchos funcionarios están por su lado, no saben ni qué es lo que es. No funcionan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú ves, por ejemplo, en el deporte, que una deportista esté pidiendo de que le lleven al entrenador y que una discusión que no pueda ir? Digo yo, pero es una tontería, lleva un entrenador, eso no cuesta nada. ¿Cómo vamos a hacer que una medallista no pueda ir a competir en un asunto deportivo? Pero se ponen intransigentes porque son a veces muy prepotentes. Y no, usted se portó mal, que si o qué, no le voy a llevar al entrenador. Entonces, dejemos esa forma violenta, Abuso de poder. intransigente Bueno, y actual. esta semana, doctor, estuvo muy en las redes sociales el caso de la fiscal de Higüey y el manejo con los policías. O sea, una actitud que se ve como de ambos lados, un manejo como un poco agresivo. Sí, porque hay un problema que se da, la rivalidad y la competencia. La rivalidad y la competencia es un elemento que neurotiza a la gente. La persona que está en competencia, en rivalidad, se crea un estado neurótico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un asunto de poder. Todo el mundo quiere tener el poder. Una secretaría, yo soy el poder, aquel es el poder. Y no piensan en lo que es la unificación de toda la secretaría de manera integral para ayudar a esa sociedad. Por ejemplo, si deporte, educación, salud pública, todo se une en un mismo propósito. Por ejemplo, enfocarnos en el adolescente, desde educación, deporte y todo, los problemas se reducen, pero cada cual está por su lado. No hay lo que se llama un programa integral. No se integran las funciones de cada uno. La juventud por un lado, todo el mundo por su lado haciendo las cosas y no se tiene como una forma integral de hacer las cosas. Ese es uno de los problemas que hay. Aunque el presidente sea muy bueno, aunque tenga los mejores deseos, si sus funcionarios andan cada uno por un lado y ninguno se enfoca en los temas puntuales, no hay una solución. Tú verás que la sociedad sigue en el mismo deterioro, doctor, que vemos cada día. Den otro permisito, nos vamos ya, creo que es a la último corte de nuestro programa, y cuando regresemos vamos a analizar un poco lo que está pasando en las escuelas, muchos actos de violencia entre los mismos estudiantes, e incluso en la misma sociedad, como usted misma lo manejaba ahorita. Pero vamos un poco a analizar qué pasa con los adolescentes y nuestras escuelas. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos con nuestro invitado de lujo de la tarde, el doctor Gesualdo Idori. Dejaba sobre el tapete la pregunta de la violencia que se ha estado manifestando en las escuelas públicas, sobre todo, dominicanas. ¿Decía otro elemento, Doris? En las redes sociales. Y el uso de las redes sociales. Que todo se sube, estos videos se hacen virales. Sí, esta misma semana, doctor, perdone, el ministro de Salud, de Educación, cuando le preguntaban de la violencia, decía, no, es que la violencia es un fenómeno social que llega a las escuelas. Refiérase, por favor. Mira lo siguiente, fíjate, el problema de la violencia en las escuelas es un problema que tiene solución y se puede resolver. Que uno de los factores, cuando tú te pones a estudiar y a ver qué es lo que pasa en el asunto de la violencia, hay un componente que se llama la autoridad. Por ejemplo, ese problema de autoridad viene desde la casa. Mira, una autora norteamericana dice que lo más importante en un niño que aprenda a obedecer. Que la obediencia es una de las cosas más importantes que un niño. Entonces, un niño que viene de una familia donde un adolescente tuvo ese niño, que no tiene una crianza adecuada, que no le enseñaron lo que es obedecer,
cuando llega a la escuela también no quiere obedecer a nadie, hace lo que le den su gana. Entonces viene con ese patrón de falta de autoridad y cuando llega a la escuela tampoco encuentra autoridad. No hay como una dirección que ponga ciertos niveles de autoridad. Segundo lugar, otro asunto es la dinámica en la escuela. Debe de haber una relación de la escuela y la familia. Eso está establecido, pero eso no se cumple. Eso es palabra muerta. ¿Qué debe de hacer? Involucrar a la familia en términos de la escuela y darle seguimiento a esa familia. Ver qué tiene esa familia, cuál es la situación de ella y todo. Y empezar a darle apoyo, inclusive psicológico, si hay una familia que tiene algún problema. ¿Qué pasa? Si hay un involucramiento directo de la familia y la escuela, se va reduciendo. También las actividades en las escuelas de participación, de cooperación de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Un muchacho que viene sin ninguna orientación, llega sin ningún tipo de autoridad, llega a la escuela, en la escuela no recibe tampoco ese tipo de ayuda que necesita. ¿Qué pasa? Se fomenta la competencia. Por eso hay muchas instituciones fomentan mucho la competencia y eso genera también niveles de agresividad. ¿Qué pasa? En las escuelas, por ejemplo, está el fenómeno, hay varios componentes que tienen que ver con el asunto de la propia escuela. Por ejemplo, las condiciones, las redes sociales que están ahora muy fomentando todos esos componentes agresivos. Eso hay que controlarlo. ¿Por qué todo se hace viral, doctor, cuando se habla de un enfrentamiento, de una violencia, Sí, de un maltrato a otra persona? La gente disfruta. Ahora la gente en vez de resolver un problema lo que hace la sube a las redes. Tú te encuentras, por ejemplo, que en vez de tú desapartar a dos niños que están peleando, lo que hace el grupo que lo filma, entonces tú dices, ven acá, él lo filma y aparecen cosas muy jocosas de uno que se está ahogando y el tipo filmándolo en vez de ponerlo a ayudarlo. La gente está en un concierto y en vez de estar disfrutando el artista, está subiendo lo que Exactamente. Entonces, está ocurriendo eso ahí. hay que controlarlo, no todo deben de niñas que... mira, por ejemplo, yo tengo casos de padres que van con niñas que suben fotos semidesnudas y todo ese tipo de cosas. Y me dice, ayer me decía un padre que me llamó por teléfono, no, que yo tengo una adolescente de 14 años y quiero tratarle. Digo, ¿y qué es lo que le pasa? No, que se pone a subir fotos semidesnudas y cosas de ese tipo. Yo quiero que un psicólogo la vea porque esa muchacha, usted me entiende, pero es un padre que puede pagar un servicio, pero el que no puede pagar nada de eso. Que son la mayoría. Que son la gran mayoría. Entonces, en las escuelas, la asistencia psicológica no está prácticamente. Yo he ido a escuelas que no tienen los psicólogos que están ahí, lo poco que hay, no tienen las herramientas, las pruebas. Y quizá uno para muchísimos estudiantes, imagínate, no hay una proporción de psicólogos para la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, muchos de esos niños tienen agresividad, que vienen de hogares agresivos donde reciben maltrato. Mira, yo una vez fui a visitar una escuela y le voy a contarle esto muy interesante. Y veo la fila de todos los estudiantes así, todos los estudiantes en fila que iban a subir la bandera. Y había uno y yo le dije, mira, yo estoy de visita, pero a ese muchacho yo lo quiero ver. Y me dice la directora, ¿y por qué tú seleccionaste ese? Yo le voy a decir por qué. Y cuando seleccioné el muchacho y lo llevé a la consulta, ¿sabe lo que encontré? Cuando un muchacho como de 12 años, que el muchacho era maltratado por el padrastro, tenía en la espalda golpes que le daba Dios. Con alambre y cosas al muchacho. Pues vamos a dar Y el muchacho no se lo decía a su mamá. La escuela se dijo, ¿cómo? ¿Y cómo tú te diste cuenta de eso? Digo, ¿por qué? Porque yo vi un comportamiento diferente de los demás. ¿Cuál el fue? muchacho ¿Cuáles son tenía, esos comportamientos, el doctor, muchacho que llaman la tenía atención? la camisa, los botones de aquí amarrados, rígidos y de una postura rígida. Y cuando los adolescentes realmente no son tan rígidos. Y cuando yo lo veo a él en la fila, ese muchacho así como tan rígido, con el botón Como de un aquí guardia. muy fuerte, así duro. Y digo, yo ven acá, ese muchacho me resulta que ahí hay un problema. Cuando descubrí exactamente, el muchacho estaba siendo abusado por un padrastro y la madre no lo sabía porque lo tenía amenazado. Le decía, si tú le dices a tu mamá, va a tener problema. Dios. Entonces el niño estaba siendo abusado físicamente por un padrastro y la mamá no sabía del caso. No se daba Dios cuenta. mío. No Doctor, se ¿y daba cuáles cuenta. son esas señales de alerta? Entonces, ¿qué le quiero decir? Hay abuso en el hogar. Ok.
Y eso hay que supervisarlo. Hay problemas ahora también de consumo de sustancias en las escuelas, que la venden por las esquinas de las escuelas. Y muchos jovencitos se están entrando en el mundo del uso de la marihuana y de todo ese tipo de cosas. Que todo eso hay que controlarlo. El uso de sustancias, el abuso en la familia. Entonces, son problemas que se pueden resolver. Sí. Que se pueden resolver. Poner psicólogos en las escuelas, que son muy reducidas la cantidad. Exacto. Doctor, algunas señales de alerta, porque mire, a mí me llamó la atención que ese muchachito que usted lo veía tan rígido, le llamó la atención, y cualquiera... En perdón, 300 muchachos determiné perdón, que uno ajá, tenía sí, problemas. doctor, Entonces y cualquiera cree que Es el el comportamiento correcto. no, es que realmente el que tiene problemas es el más inquieto, el que vive aquí. O sea, ¿cuáles señales de alerta, tanto en nuestros hogares como en nuestras escuelas, pueden los maestros y podemos nosotros como padres estar atentos a nuestros adolescentes, a nuestros niños, que nos puedan decir, bueno, quizá está desarrollando una conducta diferente de salud mental? sí, esos niños, por ejemplo, que tú lo ves retraído, que en recreo se ponen en un lado, aparte, ese niño como yo lo vi en esa fila que habían como 300 muchachitos y yo lo miré así y dijo, pero mira, ese está extraño, sáquenme ese niño. Tú te das cuenta, aquel niño que tiene un comportamiento fuera de lo normal o el otro que se pone hiperactivo, por ejemplo, el niño ansioso, por ejemplo, un dato muy interesante, el niño depresivo no se torna como el adulto que se retrae. Muchos niños depresivos hacen un comportamiento inverso, que se ponen imperativos, que se mueven demasiado. Y cuando tú ves que ese niño como que no tiene control, tú dices, aquí hay un problema. El niño está pasando por una depresión anaclítica, una depresión enmascarada. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento de hiperactividad. Entonces tú encuentras ese niño demasiado hiperactivo o el que está apartado, y tú empiezas a identificar esos casos y empiezas a buscar qué pasa en la familia con esos niños y tú empiezas a tratar de solucionar los problemas que pueden pasar en la escuela. También socializar, promover actividades de grupo participativa en los niños, que interactúen y que se lleven bien entre ellos. Entonces las escuelas se limitan muchas veces, darle una clase y ya, y no hay más nada de ahí. Entonces, el problema se puede resolver. Todos esos problemas tienen solución. Y si el Estado le pone interés, pueden solucionarse. ¿Y hay psicólogos suficientes, doctor? No hay psicólogos suficientes, no existen. O tal vez no están empleados, tal vez muchos no están empleados. Muchos no están empleados. Otros le ponen 300 estudiantes a un solo psicólogo, ya ustedes saben, demasiado. Entonces no hay un departamento de psicología bien estructurado, inclusive ni prueba tienen. Yo le pregunto, díganme la prueba que tienen psicológica. Por ejemplo, hay pruebas psicológicas para adolescentes, para niños. Por ejemplo, la prueba de personalidad con la cual tú detectas algún problema en un niño, por ejemplo, la prueba de personalidad multifactorial de Raymond Cattell, que van en diferentes edades, tú puedes tenerla en niños pequeños, porque hay pruebas de Cattell para niños, para adolescentes, para adultos. O sea, está muy bien organizado. Inclusive hay programas que eso está computarizado, que tú entras el dato. Dígame si existe aquí en este país un programa para tratar a esos niños con una prueba computarizada. ¿Qué se hace? Si tuviera una plataforma, por ejemplo, ¿qué yo haría? Yo diría, bueno, vamos a poner una plataforma de evaluación psicológica a nivel en todas las escuelas. Eso es ponerle una computadora con una red y un servidor y se le aplican las pruebas a los niños. Ahí tú tienes un informe del niño, pero eso no existe. Pues entonces es un tema de involución en todo lo que es salud mental, doctor, en el país. Eso no existe. Y hay forma, y aquí habemos personas, modestia aparte, no solamente yo, habemos muchas personas que tenemos la capacidad y la inteligencia para poder dar soluciones positivas sin ningún costo, pero nosotros hablamos y nadie nos dice nada, ni nos llaman, ni se preocupan. Llama la atención esa ausencia. Sí, lo ven y lo que te causan es que tú estás atacando al gobierno, que tú no estás atacando a nadie, tú no estás atacando a nadie, tú lo que quieres es que se solucionen los problemas del país. Doctor, ¿hay involución en salud mental en el país? Sí, muy grande, una involución muy grande, usted lo ve, eso no hay que buscarlo, usted lo ve en las calles, los enfermos mentales desambulando, las escuelas con violencia, los feminicidios que aumentan. Por ejemplo, un individuo
que tiene problemas de feminicidio, tú no puedes venir y que con él no, tú tienes que llevarlo y decirle, vamos a darle a algunos hay que internarlo inclusive. Hay gente que tiene problemas de psicopatía que hay que coger e internarlo. Ya. Y un psicópata, otro problema que tampoco no se ha tratado, las cárceles salen peores. Bueno, doctor, ya ese tema de la cárcel, de Salen los peores de ahí feminicidios, porque no existe un programa de salud mental en la cárcel. Cuando usted lleva lo que hace, la cárcel se convierte en una escuela de delincuencia. Así es. El Bueno. que sale bueno, entra bueno, sale peor. Bueno, doctor, lamentablemente se nos terminó el tiempo. La verdad que con Ay. usted se pueden abordar todos estos temas de salud mental y le vamos a dejar abierta las puertas de nuestro programa para seguir hablando sobre estos temas. Estamos de porque acuerdo para ver si nos escuchan sí, algún día. Nuestro interés es llevar soluciones a nuestros Soluciones, no problemas. solamente decirle el problema. Así mismo es en República Dominicana. Así que le agradecemos que haya sacado tiempo, doctor. Sabemos que usted es una persona muy ocupada para estar aquí con nosotros y llevar sus orientaciones a nuestros televidentes. A ustedes también, a nuestras audiencias, darle las gracias por siempre acompañarnos cada sábado a esta hora. Les invitamos a que sigan nuestros programas a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud y nos veremos la próxima semana.